divide en paquetes de onda, y esos paquetes de la luz emitida por una fuente luminosa se llaman fotones. Digamos que desde el punto de vista clásico, los fotones son paquetes de energía de longitud de onda lambda, de longitud total, L, delta L. Aquí aparece un paquetito. Voy a ponerlo más grande para que, ¿sí? Acá aparece un paquete de una onda emitida, ¿no? Acá está, ¿no? Tiene un tiempo de emisión y por tanto tiene una longitud, un tiempo de emisión delta T. El paquete de onda viaja a la velocidad en el vacío, si es que es en el vacío la emisión del paquete de onda, y su longitud es delta L. Muy bien, es decir, lo que ustedes tienen es que la luz no es como uno quisiera para plantearlo fácilmente, es decir, las ondas emitidas por una fuente de luz no se describen como psi igual a, digamos, a seno o coseno de kx menos omega t, donde x es esta dirección, ¿no? No se describen así. Es decir, se tiene que poner que esta onda senoidal o cosenoidal tiene una longitud específica, y entonces eso significa que a esta función se le pone algo extra que se llama una función rectángulo, ¿sí? Una función rectángulo que se aplica a esta. Esto quiere decir que la función rectángulo es algo así como, no es algo así, sino es exactamente una que tiene un inicio y un final. A ver, no sé si les queda claro que lo que hacen. Bueno, pueden ponerla como, permítanme, para que quede sin problema. La pueden hacer como un rectángulo de x sobre L. Esto significa que la función rectángulo de x sobre L vale 1. Rect de x sobre L está definida como 1 si x está dentro de L, dentro del rango L, ¿no? Y vale 0 en otro caso. Es decir, es una función que define en dónde es diferente de 0 la función senoidal. Bueno, ¿qué cosa quiere decir esto? Regreso para no molestarlos más. ¿Qué diablos es, insisto, delta L? Delta L es la longitud del paquete. Muy bien. ¿De qué paquete? Del fotón. Los fotones no son bolitas, son como trenecitos de longitud finita. Muy bien. Delta T es el tiempo de emisión del fotón. Es decir, el electrón, cuando pasa de un nivel energético a otro, cuando baja de un nivel de energía alto a otro más bajo, lo que hace es emitir un fotón. De hecho, no sé si ustedes hayan visto los diagramas estos, ¿no? En la que baja el electrón de acá para acá, ¿no? ¿Sí? Y entonces, a la hora de caer, emite un fotón. Este fotón es este que acabé de dibujar. Insisto, tiene un tiempo de emisión. Entre comillas, es el tiempo que tardaría en saltar el electrón de acá para acá. Esto es para entenderlo muy clásicamente. Y tenemos un paquete emitido. Muy bien. Este paquete tiene dentro de la zona en la cual es diferente de 0, tiene una longitud de onda, que es la longitud entre la distancia entre un máximo y su vecino inmediato, ¿no? El tiempo de duración de cada paquete de ondas es pequeñísimo, es del orden de 10 a la menos 8 segundos, es decir, esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, más o menos es el tiempo de emisión que dura en emitirse un fotón, y se hacen relativamente largos si se multiplica por C.
donde C es 3 por 10 a la 8. Fíjense, puede ser un fotón emitido, puede tener longitudes grandes. En este caso, si tenemos este tiempo de duración, multiplicamos 10 a la menos 8 segundos, lo multiplicamos por 3 por 10 a la 8, ¿sí? Entonces me quedaría esto, un fotón del orden de 3 metros, ¿no? ¿Qué sería el caso de un fotón correspondiente a un láser, ¿no? Con una longitud de coherencia muy grande, tanto como 3 metros. Muy bien. No sé si tengan preguntas al respecto de esto, o les sigo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Pregunta de concepto. Voy de nuevo. Dime. ¿Pregunta? ¿Alguien quiere alguna pregunta? Yo, profesor, ¿Quién ¿cómo eres tú? podemos, García Barrales, Dime. cómo podemos saber el tiempo de emisión del fotón? Midiendo su longitud de coherencia. Claro, me vas a preguntar, ¿y cómo diablo medimos la longitud de coherencia, no? Sí. Es más o menos obvio. Pues no lo vas a creer, pero justamente hay técnicas en óptica por medio de las cuales, técnicas que se llaman interferométricas, por medio de las cuales se puede medir con altísima precisión la longitud de coherencia. Se puede utilizar un interferómetro o fíjense en su experimento que acabaron de hacer, en el experimento de Young. Tienen ustedes un patrón que tiene franjas claras y oscuras alternadas, ¿no? Y tienen un patrón de difracción, pero van a tener un número finito de franjas. Una forma de medir, fíjense, una forma de medir la longitud de coherencia es medir el número máximo de franjas que tienen en el lado, hacia el lado positivo, hacia el lado negativo. Es una forma de medir. Ahorita voy a regresar a esa parte en detalle para ver cómo incide, fíjense, cómo incide esta longitud de coherencia, ¿sí? Estos tiempos de emisión, cómo inciden en el resultado final. Muy bien. Sí, Gerardo, ¿me preguntaste? No, No, fui yo, García. Kevin. Ok, Kevin, sí, bueno, entonces decía, ¿cómo medir la longitud de coherencia? ¿Cómo medir el tiempo de coherencia? Pues se mide la longitud de coherencia y a partir de ahí se puede medir el tiempo de coherencia. Por eso se sabe que esté del orden de 10 a la menos 8 segundos, es como muy típica, ¿ya? Pero hay longitudes de coherencia. Si ustedes buscan en su libro, yo no sé, yo no he visto acá en el libro longitudes de coherencia definidas o tiempos de coherencia, pero puede ser del orden de, por ejemplo, un láser de laboratorio. Un láser de laboratorio tiene una longitud de coherencia de unos 30 centímetros. De este largo son los trenes, ¿sí? 30 centímetros. Y sin embargo, la luz de un LED, ¿sí? Debe ser del orden de unas 5 o 10 micras, ¿sí? Tómenlo como chisme, pero pueden buscarlo, ¿sí? Y por ejemplo, la luz blanca de una lámpara de una lámpara de esas antiguas de filamento, ¿se acuerdan? De esas lámparas de filamento, perdón, las lámparas ahorradoras pueden tener una longitud de coherencia como de unos 5 milímetros, ¿eh? Esas son bastante grandes. Y la luz blanca, que si ustedes tomaran la luz del sol, tiene una longitud de coherencia. Esta es la luz blanca. Estas son las ahorradoras. Este es el caso de una longitud, este es el caso de, les decía, un LED. Este es el caso de un láser de laboratorio típico. Y la luz blanca tiene longitud de coherencia del orden de media micra. No, creo que son como 5 micras. No me acuerdo, se los voy a buscar, ¿sale? En cuanto lo encuentre, bueno, es más, mejor, búsquenlo. Lo pueden buscar en internet y seguramente vienen esos datos. Muy bien. Las longitudes de coherencia varían de una fuente a otra, ¿eh? ¿Ya?
De hecho, el láser lo que va haciendo es, los fotones, tiene una habilidad, una parte padrísima. Un fotón emitido por un átomo, el siguiente fotón aparece así formadito con el anterior, y luego el siguiente fotón aparece formadito con el anterior, ¿no? Y así van formando un trenesote, ¿no? Con una longitud de coherencia muy grande. ¿Ya? Muy bien, bueno, pero eso es otro asunto. Insisto, regreso, la longitud de coherencia está íntimamente vinculada con la monocromaticidad de la fuente de luz. Por eso se dice que un láser tiene una longitud, es una fuente monocromática, ¿sí? Es más, se le dice todavía cuasi monocromática, ¿no? Porque la monocromaticidad no se puede obtener nunca, ¿no? Se puede obtener casi monocromaticidad. Muy bien, bueno, no sé si era tu pregunta. Respuesta, ¿cómo medirlo? No saben, ¿sí? ¿Cómo se puede medir? Usando métodos interferométricos. ¿Cómo medir? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Usando métodos interferométricos. Por supuesto, ¿esta respuesta es correcta? Sí. ¿Entendiste? No. ¿Sale? Porque todavía no vemos interferometría. En eso estamos. ¿Ya? Muy bien, Sí, profe. pero vamos a ver ahorita expresiones de esto. Muy bien, pasamos a esta pregunta. Dos fuentes puntuales de luz, como dos LEDs, están separados ahora medio milímetro. ¿Cuál será la gráfica del patrón de irradiancia observado en el piso? ¿Uno, dos o tres? Muy bien. ¿Sale? Tenemos dos LEDs separados ahora medio milímetro. ¿Cuál será el patrón de irradiancia que verían en el piso? Iluminación homogénea, estas franjas o estas franjas, en la 3. Adelante. Ustedes encuentran esta gráfica o esta respuesta tiene que ver exactamente con la pregunta de concepto número 1, es decir, ¿observarán un patrón de interferencia o no? En este caso sería iluminación homogénea, ¿ya? En este caso aparece un patrón de interferencia definido en una zona pequeña y en este caso aparece un patrón de interferencia definido en una zona grande. Voy a continuar y regreso a estas preguntas de concepto. Muy bien, por favor, denme oportunidad a ver, voy a poner, ¿qué fue lo que hizo este problema? Este problema, ¿sí? Es el que encontró Young. ¿Qué encontró Young experimentalmente? Experimentalmente encontró Young que si tomaba la luz del sol y aquí ponía los dos orificios, entonces, y quería observar acá el patrón de interferencia, observaba esto. ¿Por qué observaba esto? Pues porque había un segundo efecto. ¿Cuál es el segundo efecto que observaba? Young observaba que la luz llegaba aquí y también llegaba de la parte de abajo del Sol y también llegaba de la parte de arriba del Sol. Es decir, ¿ya? Es decir, a ver, voy a poner el Sol acá atrás. Ajá. Acá está, ¿no? Muy lejos. Los rayos marcados en negro provienen del centro del Sol, los rayos marcados en verde provienen de esta parte del Sol, de la parte superior del Sol, vista como una rueda, y la parte de abajo de esta parte provienen los rayos negros, perdón, los rayos azules son los que provienen del centro. Muy bien, aquí están como azules, ¿sí? ¿Qué es lo que observaba? ¿Qué es lo que tenía Young? Es como si tuviera muchas fuentes de luz acá a lo largo del Sol. Bueno, no solamente aquí, muchas fuentes de luz. Y cada fuente de luz, se imaginó Young, me va a dar un patrón de interferencia
diferente. Y imaginen la intuición que tuvo Young. Por supuesto, en ese momento no se tenía idea de lo que significaba la coherencia. Muy bien, voy para allá. ¿Qué cosa significa? ¿Cómo pudo Young? A ver, espérenme, regreso. ¿Cómo es que, por qué se observa, creo que voy a hacer eso, por qué se observa para dos fuentes de luz independientes como este ejemplo que aparece acá? Ya tenemos dos fuentes de luz completamente independientes. ¿Por qué se observa una iluminación homogénea? Bueno, a este punto llega la luz que es emitida por la fuente 1, ¿sí? Y también a este mismo punto llega la luz que es emitida por la fuente 2, ¿ya? Vamos a suponer que en un primer experimento tenemos que la fuente 1 y la fuente 2, por azares del destino, ambas fuentes emiten fotones simultáneamente. Entonces van a llegar acá, estas fuentes de luz van a llegar acá, así, y esta de acá abajo, voy a ponerla en otro color para que, en azul, va a llegar, imaginen que llega, vamos a pensar que llega en fase. Es decir, durante este primer intervalo, este primer intervalo en el cual las dos fuentes de luz emiten simultáneamente sus fotones, llegan en fase. Pero ¿qué diablos pasa? Vamos a pensar antes, ¿qué diablos pasó? Antes también emitieron sus fotones, solo que la fuente 1 emitió así su fotón y la fuente 2 emitió un fotón diferente, es decir, retrasado o adelantado. ¿Sí? Y entonces, cuando llegan acá, en el caso, vamos a llamarle A, es este caso, ¿sí? En el caso, voy a llamarle B este caso. En el caso A, decía, casualmente pueden llegar la 1 y la 2, pueden llegar en fase, en el caso A, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso B? En el caso B pueden llegar fuera de fase. Y pueden llegar fuera de fase, imagínense, es pura cuestión de azar. No me crean demasiado, pero al azar pueden llegar fuera de fase 180 grados. ¿Cuál es el resultado? Cuando suman estas dos, el resultado va a ser una amplitud más grande, ¿sí? Y el resultado acá abajo va a ser una irradiancia cero. Muy bien. ¿Por qué? Porque la fuente 1 y la fuente 2, ¿sí?, emiten fotones como se les pega su gana. No hay una regla, emiten al azar, ¿sí? Emiten total y completamente al azar. Esa es la desventaja de las fuentes de luz ópticas. Las fuentes de luz, las fuentes luminosas, no pueden ser ordenadas para que emitan la luz de manera simultánea. La fuente 1 y la fuente 2 emiten su luz cada uno de manera independiente. ¿Cuándo? Si emiten la luz, fotones, completamente al azar, se dice, sí, a ver, espérame, si las fuentes A y B emiten fotones al azar, se dice que son incoherentes. ¿Sí? Pero si las fuentes A y B emiten fotones, ¿cómo se puede decir? Coordinados. ¿Sí? Coordinados, ¿qué cosa quiere decir? Que simultáneamente que el 1 emite el fotón, el 2 emite el fotón. ¿Ya? De salida.
puede haber variaciones, pero de salida es eso. Si las fuentes de luz A y B emiten fotones coordinadamente, ¿sí? Entonces se dice que las fuentes de luz son coherentes. ¿Ya? Para que no se les olvide cuando alguien nos dice, decimos alguna cosa y luego al rato decimos otra que contradiga la primera, lo primero que nos dicen, oye, no manches, tienes que ser coherente contigo misma, ¿no? O contigo mismo, ¿sí? Sin embargo, si uno dice una cosa y después de un rato vuelve a confirmar la misma idea anterior y luego más al rato vuelve a decir algo que tenga que ver exactamente con lo anterior, etcétera, etcétera, que sea consistente, entonces dice que uno es coherente. Cuando por ejemplo, cuando se toma uno muchos alcoholes, uno empieza a decir tontería y media, uno pasa de uno de un lado para otro en la conversación, entonces uno dice que es una persona incoherente. Muy bien, bueno, vamos para allá. ¿Cómo hizo Young para garantizar que las dos fuentes de luz que usó para el experimento de Young fueran coherentes? Bueno, para que la diferencia de fase, es decir, para que fueran emitidas las fuentes de luz, la 1 y la 2, emitieran coherentemente, es decir, simultáneamente, es decir, la diferencia de fase fuera cero, lo que hizo Young fue colocar una fuente de luz original, que está acá atrás, esta es la fuente de luz original, que es la luz luz de su cel, es esta, la que ustedes colocaron, y entonces emite este celular, esta fuente de luz de LED, está emitiendo fotones al azar. Vean ustedes, estos de acá, ¿sí? Es un paquete de onda, el A y el A prima, después el B y el B prima, ¿sí? Después viene el C y el C prima, ¿ya? Y después viene el D y el D prima. ¿Qué cosa es? Lo que hacen es que esta fuente de luz emita como se le pega su gana, emite los fotones hacia el primer orificio 1 y hasta el orificio número 2, los emite, y entonces justamente vean ustedes que llegan simultáneamente a uno, y entonces uno puede decir, la fuente número 1 y la fuente número 2, 1 y 2, son dos fuentes puntuales coherentes. ¿Va? Quiere decir que si agarramos este botón y lo ponemos acá, ¿sí? Agarramos este y lo ponemos acá abajito, van a aparecer estos dos así. ¿Qué cosa es eso? Diablos. Es decir, lo que está haciendo, lo que hizo Young es convertir una fuente original incoherente, con esa construyó dos fuentes puntuales coherentes. Muy bien. Gracias a eso, ¿qué puede estar pasando? Lo que puede estar pasando es que, permítanme, lo que pasa es lo que ustedes observan, un patrón de interferencia acá, en este plano aparece un patrón, bueno, el patrón de difracción, ¿sí? Y aparece el patrón de interferencia, que son, permítanme, vamos a pensar, alguno de ustedes que lo hizo con luz verde, aparece el patrón así, ¿no? ¿Va? ¿Por qué? Porque logran tener a la fuente 1 y a la fuente 2, convertirlas en dos fuentes puntuales coherentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿No? ¿Nadie? ¿Ah? Muy bien. Profesor, sí, perdón, Bien. para que las fuentes estas sean coherentes, tienen que estar, pues la fuente tiene que estar exactamente en el centro de ambos orificios, ¿no? Pues O casi, aunque puede no ser así. A ver, voy a ponerlo. Puede ser que tenemos la fuente aquí así y tenemos esta de acá, aquí así, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso,
el fotón que llega acá es emitido así, aquí está el paquete, ¿sí? Y el fotón que sale de acá recorre, espérame, voy a hacerlo más cardíaco porque me salió mal el dibujo, ¿sale? Dame chance. Entonces el fotón que llega acá, ¿sí? Y después este fotón llega antes este paquete, y entonces cuando sale, este paquete ya va adelantado, ¿ya? Pero sin embargo, son coherentes entre sí. ¿Ya? ¿Qué cosa qué diablos quiere decir eso? Quiere decir que si tienes un paquete emitido acá, este va con este de aquí, este de acá va con este de acá, ¿sale? El tercero, vamos a pensarlo acá más cerquita, ¿sale? Son emitidos al azar, pero la diferencia de fase entre la fuente 1 y la fuente 2, ¿qué diablos quiere decir? Acuérdense, la diferencia de fase, que si yo grafico a las dos fuentes, una fuente de luz la voy a tener. Voy a ponerlo acá adelante, ¿sí? Así. Y la otra fuente de luz la voy a poner más atrasada, ¿sale? ¿Ya? Esta diferencia de fase, esta de acá, delta phi, la diferencia de fase entre estos dos, entre este paquete, el superior y el paquete inferior, se mantiene constante, ¿ya? Esto es para unos fotones. Otros fotones que son emitidos también al azar, voy a ponerlos en azul, ¿sale? Vamos a poner este otro, es emitido al azar, aquí, eso es de 1, y de su equivalente va a estar retrasado exactamente la misma cantidad que acá. ¿Ya me entiendes? Y otro que vamos a pensar, otro que está mucho más adelante, ¿sale? Mucho más adelante, este otro, ¿no? Que fue emitido antes. Bueno, vamos a tener este otro fotón emitido, y la diferencia de fase entre el A y el A', entre el B y el B', entre el C y el C', la diferencia de fase para A y A' es igual a la diferencia de fase entre B y B', y es igual a la diferencia de fase entre C y C'. ¿Sí? En el ejemplo que les puse, en este ejemplo de acá, que aparece aquí, en este ejemplo, ¿ya? La diferencia de fase es 0. ¿Ya? Sí, ¿me entiendes? Es decir, a ver, te voy a decir un ejemplo. Cuando tú viste el patrón de interferencia, realmente tú te pusiste enfrente y tú supusiste que estabas en el centro, ¿ya? En el centro de que la pareja de orificios y la fuente de luz estaba, como tú dijiste hace un momento, centrada. Pero no es cierto, es decir, a una distancia de 6 metros o 5 metros, algo así, es prácticamente imposible hacerlo, ¿ya? Entonces realmente la fuente de luz puede haber estado para acá o para acá, ¿ya me entiendes? O acá, más para acá, en fin, puede haber estado en cualquier lugar. El chiste es que la diferencia de fase se mantenga constante. ¿Cómo se logra? Una fuente original, ¿sí? Con dos orificios. ¿De acuerdo? ¿Sí me entiendes o no? Sí, sí, profe. Sí, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hay otras formas de retrasarlo. Por ejemplo, si tienen, pues, es solo para, se usa mucho en óptica. Por ejemplo, se tiene este arreglo, salen emitidos los dos fotones en fase acá, de acá. Ajá. Y para retrasar, aquí está el otro fotón, sale en fase con el primero, ¿sí? Salen los dos. Entonces, para retrasar uno respecto al otro, lo que hacen es le ponen un bloquecito de vidrio acá, ¿no? En esta entrada. Y entonces eso hace que el primer fotón salga salga adelantado, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque el vidrio retrasa, como es la velocidad dentro de la luz dentro del vidrio, es más pequeña que la velocidad de la luz en el vacío. Este fotón, el fotón, o la parte del fotón 1, ¿sí? Se adelanta respecto al fotón 2. ¿Por qué? Porque pones un bloquecito de vidrio para frenar
para disminuir la velocidad de la fuente del fotón 2. Disminuir su velocidad y eso hace que se retrase. Entonces puede cambiar la diferencia de fase. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que, voy a ponerlo aquí, el efecto es que si el patrón de interferencia con centrado está aquí, el patrón de interferencia cuando están fuera de fase, lo que pasa es que se mueve hacia un lado. Por ejemplo, se mueve hacia acá, o hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia abajo. Ya a la derecha o a la izquierda de ustedes. Muy bien. A ver, ya. No sé si era tu pregunta. La respuesta es sí. En este caso, cuando la fuente está bien centradita, la diferencia de fase es 0. ¿Ya? Pero cuando está descentrada, se me introduce una diferencia de fase constante. ¿Ya? Sí, profe. ¿Esa era tu pregunta? No sé si entendiste la respuesta. Sí, sí entendí. Solo Perfecto. ahora me surgió otra pregunta. Entonces, Dime. el punto más brillante se mueve, ¿no? Dependiendo de la diferencia de Sí, fase. el centro de las franjas. Ah, ok. Cuando no está bien centrado, a ver, regreso. Cuando tienes un patrón de franjas rectas, acá están así. Aquí está el círculo de Young, perdón, ay, el patrón de difracción, ¿sale? El centro del patrón de difracción, aquí está. Entonces tú ves en el centro, ves una franja la más brillante de todas, y luego ves a un lado ves una, al otro lado ves una, y así ves, ¿sale? Esto es si está bien centrado la fuente de luz respecto a los dos orificios. Esto es en el caso en que tenemos la fuente de luz acá, ¿ya? Y tenemos los dos orificios perfectamente centrados, ¿sale? ¿Ves esto? ¿Ya? Aquí estás viendo esto. Pero ¿qué pasa cuando la fuente de luz está descentrada? Cuando la fuente de luz está descentrada, entonces lo que tú observas, lo que tú vas a observar es, acá tienes el patrón de difracción, aquí está, este es el disco de Airy, y vas a observar, en lugar de que observes, voy a poner las franjas azules punteadas como referencia, con referencia de acá arriba. Y no sé si alguien de ustedes se dio cuenta de este efecto, pero lo que aparece es las franjas de interferencia desplazadas. ¿Ya? Desplazadas hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál es este caso? Cuando la fuente de luz, en lugar de estar acá, está hacia abajo, por ejemplo. ¿Sale? No está perfectamente centrada como el caso azul. ¿Ya? Esto es el efecto que se observa. ¿Alguna pregunta? ¿No? No sé si te respondí la pregunta que me hiciste. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno. Este resultado, ya me acordé de que lo puse. Esto es el resultado de Young, del experimento de Young, lo que escribió Young. Se me ha estado olvidando. Ahorita en el descanso me acuerdan y les mando unas fotos de un resumen, un extracto del artículo de Young. Esto fue lo que midió Young, que dice que observó el patrón de interferencia y dijo, la longitud de onda debe ser un 36.000avo de pulgada. Y en el extremo violeta dice que la longitud de onda del violeta, un 60.000avo
¿cómo se llama? De pulgada. Y en medio, dijo, debe ser como de un 45.000avo de pulgada. Pásenlo a nanómetros y van a tener los resultados conocidos ahora. Muy bien. Bueno, déjenme continuar. ¿Alguna pregunta que tengan extra? ¿Qué es el efecto que tiene este resultado? Por cierto, rápidamente, un apéndice muy rapidito de chismes, ¿no? El Jung era un niño prodigio, es decir, era un niño prodigio de veras. Fue contemporáneo, bueno, vivía en un mundo exquisito, ¿no? Fue contemporáneo de Beethoven, de Schubert, de Hegel, Schopenhauer, que eran filósofos, ¿no? De físicos como Fresnel, Avogadro, Ørsted, Faraday. Jung sabía leer fluidamente a la edad de 2 años, ¿no? Imagínense, 2 años tenía y ya sabía leer. No sé si sabía escribir, por cierto, pero bueno, a la edad de 2 años ya sabía leer y a los 16 años hablaba y escribía latín, griego y otras 8 lenguas, o sea, se aventaba, dominaba 10 lenguas de manera fluida. En 92, a los 19 años, en 1792, decidió estudiar medicina, pero curiosamente, cuando tenía 20 años, publicó, digamos, o leyó ante la Royal Society un primer artículo en el cual descubría que el ojo tenía una lente que cambiaba de forma, y era el cristalino, ¿no? Que cambiaba de forma para poder enfocar, ¿no? Que se hacía más delgadita, más flaca, ¿no? ¿Sí? O más panzona, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de si se quería enfocar un objeto cercano o un objeto lejano. Muy bien. Ahora sí que, como dicen, que si la muerte es mala en términos absolutos, a veces, ¿no? Es decir, en el caso de Jung, un primo de él se murió, no sé cómo se haya muerto el primo, no me sé el chisme de esto. Y le heredó su lana, ¿no? A Jung, a Thomas Jung, y le heredó su dinero y él dijo, bueno, pues ya como no tengo necesidad de ejercer como médico, entonces empezó a hacer su investigación sobre sonido y la luz. Simplemente vivía, como dicen, vivía de sus rentas, ¿no? Y logró hacer eso. Muy bien. De 1800 a 1803, su vida fue súper productiva. Publicó varios trabajos sobre el sonido, la luz, los colores y la óptica física. No más, ¿no? O sea, era una chucha cuerera el Thomas Young. De hecho, fíjense, lo que hace realmente Young es lo siguiente. Mire, permítame. Lo que hace realmente Young es lo siguiente. Lo que dijo, que es lo que ya le hemos discutido, pero solo voy a remarcar, ¿no? Dice él, ¿qué pasa si tenemos una fuente de luz que emite luz en todas direcciones y la fuente número 2 emite luz, la 1 emite luz en todas direcciones y la 2 emite luz en todas direcciones? ¿Cómo voy a calcular el valor de la irradiancia en el punto P? Acá fue el punto, justo el punto crucial. Lo que dice Jung fue lo siguiente. Si tenemos en la fuente 1 y la fuente 2, son dos fuentes puntuales coherentes producidas en el agua, fíjense, a ver, esperen, en el caso del agua, ¿cómo se garantiza que las dos fuentes de luz son coherentes? ¿Alguien me puede decir cómo se puede garantizar que las ondas en el agua se puede garantizar que son coherentes? Por favor, vean la página 391 de su texto. Página ¿Puedo decir yo? 391. ¿Perdón? ¿Puedo decir yo? No, primero vean la página 391.
Quiero que vean todos la página 391 y después de que la vean ya les pregunto al azar, ¿vale? Ni modo, es una técnica docente, tengo que hacerlo, ¿sale? Profesor, ¿Sí? Dime. yo ya me tengo que retirar, pero Bueno, ¿le podría preguntar algo rápido? pues, La repetición del primer examen sí será este sábado y ¿a qué hora? miren, yo ya no sé qué hacer.